Bueno, buenas noches. Estamos nuevamente en la cita de cada 13 días. Como siempre, esto es Conversando entre libros y café. Y pues, como cada 13 días tenemos invitados sorpresas para poder pues conversar acerca de los temas que a nuestros invitados les interesen. Pues estamos en un día 13, ¿no? No es la sabiduría, precisamente, es el día de compartir sabiduría. Así es que te toca compartir algo de tu sabiduría en un día 13 no, de acuerdo a la cuenta sagrada del Tzolk'in. Estas pláticas las hago 13 días, cada 13 días respondiendo precisamente a esta cuenta sagrada, ¿no? Que se conforma de 13 veintenas o 20 trecenas, como lo queramos ver, pero 13 por 20 son 260 días. Esta es la plática número 11 de 20 que tengo programadas para esta, le estoy llamando primera temporada. Muy ¿Sí? bien. Tenemos 20 pláticas programadas y estamos ahorita en la plática número 11, en un día 13 no. Y luego pues a rato decimos, bueno, de una vez lo decimos, ¿no? Normalmente en esta cuenta entendemos que los días terminan en la tarde y no a medianoche, ¿no? Entonces hoy está terminando 13 no y estamos iniciando la trecena prácticamente. Okay. Iniciamos la trecena con 1 Tihash, ¿no? Entonces Tihash es, digamos, prácticamente mañana, pero ya lo estamos iniciando hoy. Desde hoy. Sí. Entonces en ese sentido hacemos esta plática terminando la trecena e iniciando la trecena siempre, ¿no? Bien, pues está conmigo Yesenia. Yesenia, una compañera que es estudiante de la maestría en Educación y Diversidad Cultural, acá en la subsede de Las Margaritas. Y estoy en Las Margaritas porque vine pues a platicar también con ellos, ¿no? Entonces me da gusto que hayas aceptado platicar con nosotros, Yesenia. Y pues la idea esta vez que nos comentes un poco sobre lo que estás haciendo en tu investigación dentro de la maestría, ¿no? ¿Sí? Pues por ahí siquiera puedes comentarnos cuál es tu proyecto, cómo nació la idea de ese proyecto, por qué te interesa esta idea de investigación que tienes. Obviamente ya casi para terminar la tesis, siento, ¿no? Bien, pues inicia por donde gustes, bueno, Yesenia. Sí. Bueno, pues buenas noches a toda la audiencia. Gracias por la invitación, doctor. Pues será de mucho gusto poder compartir la experiencia que he tenido al desarrollar este trabajo. Bueno, pues me gustaría empezar por el inicio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que nació el trabajo de investigación? El trabajo de investigación se llama Malestar y Satisfacción Docente en el Medio Indígena. Y pues ahora lo he aplicado para el preescolar, para el nivel preescolar y primaria, específicamente. Pero este trabajo nace porque en algún momento de la práctica, del desarrollo de la práctica educativa que me toca hacer a mí, yo me encuentro en un momento de malestar, pero no lo había identificado. Entonces estaba viviendo cierta incomodidad en el desarrollo de mi trabajo, no que me cayera mal realizar mi trabajo, no que no me guste mi trabajo, no, pero en muchas ocasiones cuando nosotros sentimos malestar es cuando no podemos describir a ciencia cierta qué es lo que está pasando con nosotros. Entonces, a esa falta de descripción, Juan Manuel Steven, él dice que le denota malestar. Y en otros países utilizan el término de burnout. Entonces, este término está referido al desgaste, es decir, al profesor, cómo es que se va sintiendo. Bueno, está abocado la investigación a los docentes, a investigar a docentes, cómo es que estos profesores están empezando a tener ese malestar, están empezando a tener como ese desgaste, pero no lo pueden describir a ciencia cierta porque no es una enfermedad, sino más bien son síntomas. Pero en muchas ocasiones como que se rehúsan a darle cierto nombre a esto que les está sucediendo, ¿no?
Entonces, en algunos otros momentos, tal vez en el entorno en donde se desarrolla el profesor, empieza a verse que empieza a tener como un poquito de mal carácter, empieza a responder un poquito mal respecto a algunas relaciones que tenga con sus colegas o con sus supervisores o con los alumnos. Entonces, pero son como ciertas señales de que el profesor está empezando a tener este desgaste. Entonces, ¿cómo nace? Nace porque a mí me pasó. Entonces, por eso es que yo dije, bueno, voy a investigar para ver si no solo a mí me pasa, creo que a los demás también, pero no les saben dar nombre. Claro. Es decir, yo quiero ver si los demás también están teniendo este problema y qué pueden ellos hacer para poder salir de esto. Claro. Ese en un primer momento. Bien. Y decidiste finalmente trabajar con algunos profesores, ¿no? Sí. Los profesores indígenas. Ajá. Y esto también tiene un poquito que ver con el trasfondo mío, ¿no? Y porque pues yo soy indígena tojolabán y me estoy desarrollando en un medio que no es indígena. Entonces en un medio monolingüe. Pero yo quería ver si también mis compañeros, es decir, mis compañeros tojolabales también estarían pasando como esta situación en el lugar donde ellos están trabajando, o cómo están viviendo ellos la manera de dar clases, cómo viven ellas el hecho de ser docentes. Eso es lo que estoy viendo. Bien. Y entonces, mucho de lo que tú has vivido y que sientes que es lo que en su momento te causaba cierto malestar, lo has encontrado también en nosotros. Sí, lo he visto reflejado en los otros. Y como bien mencionaba hace un momento, en el medio en donde yo me encuentro. Allí, por ejemplo, los profesores también están manifestando ese malestar. Pero en muchas ocasiones, a veces por pena, porque ¿qué van a decir los demás? Es decir, mejor no lo digo, mejor no lo platico, o qué vergüenza que el maestro sepa que regañé a un alumno porque yo me siento mal, o qué vergüenza que sepa que, híjole, no puedo dormir. Entonces es un poquito esa parte como de no querer sacar lo que realmente se está viviendo, ¿no? Entiendo también que hay compañeros, ¿verdad? Como en todos lugares, que a veces se aprovechan. No es decir de que ellos sí flojean, ¿no? Es decir, no es malestar, es flojera. Entonces, esa parte también la entiendo. Pero dentro de todo lo que estaba investigando, lo que estaba viendo, porque yo decía, bueno, yo no puedo quedarme así, tengo que hacer algo por mí, ¿no? Es decir, tengo que hacer algo. Entonces, estaba revisando en la literatura, como bien había mencionado, ya muchos lo han investigado en otras partes del mundo, pero principalmente este problema de malestar se da con las personas que tienen relación, las personas que se desarrollan profesionalmente y tienen relación con otras personas. Es decir, por ejemplo, los docentes tienen relación con los alumnos, con los padres de familia, con los supervisores. Las enfermeras también con las personas. Es decir, este problema, es decir, este malestar, esta sintomatología que están pasando y que presentan ellos, principalmente se da cuando nosotros estamos estableciendo una relación con el otro. Entonces, se da en enfermeras, en docentes, en médicos, en trabajadores del servicio social. ¿Tiene que ver entonces con la calidad de las interacciones, podríamos decir? Sí, así es, con las interacciones y qué tanto te fatigan esas interacciones, ¿verdad? Claro. Entonces, porque nosotros al final de cuentas, como docentes, estamos diario con los alumnos, ¿no? Tal vez no con los padres, pero sí con los alumnos. Y los alumnos tienen mucha pila, mucha pila, más que nosotros, ¿verdad? Que ya nos van entrando los años. Pero, por ejemplo, ellos, incluso, aunque sean pequeñitos, pues merecen respeto. Claro. Y merecen también que nuestro trabajo sea bueno para ellos. Porque al final le estamos dejando un legado, ¿no? Al final ellos están viendo cómo nosotros actuamos y ellos ven eso y entonces ellos lo hacen igual, no hacen lo que decimos, sino lo que nos ven hacer. Entonces, a partir de eso yo digo, bueno, no podemos estar así con una práctica educativa mala para cuando nosotros estamos queriendo tener o poder hacer con los alumnos que tengan una buena calidad en la educación. Es decir, entonces empieza el malestar, empieza a reflejarse en la práctica educativa y entonces esa interacción se ve mermada, se ve un tanto conflictiva y entonces empiezan los problemas. Entonces el profesor tiene que estar bien para ir a dar sus clases y no bien en el sentido de que, bueno, que tenga todo, ¿no? Es decir, también hay una parte
en donde el profesor pues tiene que saber controlar esas emociones. Claro. Y esa parte de salud emocional que va pegada con salud física, pero también salud en las relaciones, salud en cómo ver las cosas, las situaciones que se presentan y toda esa interacción, ¿no? de ese conjunto de situaciones que se está viviendo. Bueno, oye, primero sabemos que el punto de partida es analizar esta idea de malestar que se puedes observar en tu práctica o en la práctica de los otros. Pero no todo es malestar, ¿no? O sea, hay también cosas que satisfacen, en este caso, o sea, yo lo que quiero ver es que si conviven ambas situaciones, una sensación también de bienestar ha de existir o no. Sí, de acuerdo a cómo va la investigación, nosotros ya tenemos algunos hallazgos encontrados y en esa parte los profesores, ellos mencionan sí, hay cierto malestar, hay cierta cosa que no saben cómo describir, pero también hay satisfacción. Y de las cosas que por lo general ellos mencionan, frecuentemente los profesores que he investigado, ellos mencionan cuando los alumnos aprenden o cuando los alumnos llegan con ganas de tener clases. Entonces ellos como que los motivan y entonces al final del día les da satisfacción, los satisface, ¿no? Pero también a esa parte en donde ellos ven que los alumnos siguen más adelante con sus estudios y van bien y se gradúan, obtienen una licenciatura, maestría, entonces el maestro se siente satisfecho con lo que hizo. Entonces sí que se presentan estas situaciones como incómodas para el profesor, como de retos, pero también al momento de ellos afrontar estos retos, ellos tienen satisfacción cuando ven que lograron pasar ese reto y que los alumnos también se quedaron con algo del profesor, de algo, de lo que él dijo, de lo que él explicó, tal vez no todo, porque obviamente no nos vamos a acordar de todo lo que nos explican, pero sí en aquella parte que se les queda de por vida, ¿no? Es decir, y una profesora, de hecho me llama la atención porque menciona, ella es tojolabal también, y ella menciona, cuando yo veo a mis alumnos tojolabales terminar sus grados de estudio, sea en la primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura o maestría, me llena de tanta satisfacción saber que yo he aportado para que ellos puedan estar en ese lugar, ¿no? Entonces, y está hablando una maestra y ella decía, es que si ellos tienen un problema, yo tengo que estar ahí con ellos porque son mi gente, porque son tojolabales, porque yo también lo soy, porque entiendo cómo es su manera de ver el mundo, y entonces es un profesor, ¿no? Claro. Es decir, no solo se está quedando en el aula, sino también está viendo lo más allá, es decir, qué está pasando más allá, y eso le ha causado satisfacción a la maestra, ¿no? Sí, gracias. Bien, pues aprovechamos un momento y saludar a quienes nos estén viendo. Como siempre, estaré atento a sus comentarios, contestando en el espacio, ¿no?, en el que estamos transmitiendo. Y pues bueno, continuamos platicando. No sé si va a llegar un momento o ya lo estás considerando, qué hacer para lidiar con estas sensaciones de malestar. Bueno, he revisado hasta este momento la literatura, como bien había mencionado, y hay algunas propuestas que se pueden aplicar en los diferentes centros educativos, sean privados o sean públicos, y ellos mencionan esta parte de la autoestima, es decir, que tiene que ver un poquito con la salud emocional del profesor, porque al final, si la salud emocional del profesor está bien, eso también se va a reflejar en la salud emocional de los muchachos. Es decir, cómo toman los problemas el profesor, también ellos están viendo cómo está afrontando los problemas y al final también en algún momento lo van a afrontar igual. Entonces, ahí en las revisiones, las observaciones, las sugerencias que han dado los otros investigadores es cómo trabajar esa parte de la salud emocional, es decir, la inteligencia emocional, Claro. lo que se viene manejando hace un rato ya, ¿verdad? Con el psicólogo me parece, ¿cómo se llama el psicólogo? Bueno, pues es muy famoso, es de Estados Unidos. Ahorita me acuerdo. Pero entonces él viene manejando eso y parece mentira, pero en las escuelas hace falta clases de salud emocional o de inteligencia emocional. Es decir, cómo manejar esos problemas. Los alumnos también tienen problemas, no solo los maestros. Entonces, en ese círculo en donde nosotros nos movemos, donde tiene que participar el padre, el alumno y el docente, creo que también se tiene que gestionar esta parte de inteligencia emocional. Claro.
Eso es interesante porque ahora, como tú dices, desde hace un tiempo para acá, se está como poniendo énfasis en esta necesidad de trabajar la inteligencia emocional en los niños precisamente. Y por ahí yo he escuchado, he leído también este, algunos comentarios relacionados a esto, cuando se dice, bueno, ¿cómo se le pide al profesor que trabaje esta cuestión emocional con los niños si el profesor no está, digamos, como equilibradamente, podríamos decir, en este ámbito emocional, ¿no? Yo creo que para trabajar emociones con los niños, el profesor debe también tener, no sé si algún equilibrio emocional, no sé cómo. Claro, ¿Sí, no? claro. Daniel Goleman, él se llama Coleman, sí, te iba a decir Coleman, el psicólogo. Entonces, ajá, él menciona eso, es decir, sí, a nosotros en la escuela, bueno, no sé a cuántos, ¿verdad? De los de la audiencia, en la primaria, en la secundaria, en algún nivel, no sé cuántos de ellos han recibido clases de inteligencia emocional. Es decir, en mi caso, nunca lo he recibido, ¿no? Entonces, cuando empiezo yo a presentar estos síntomas, yo digo, bueno, ¿pero qué es? No sé darle nombre, ¿no? Me siento cansada. Leí en alguna parte y dice que cuando las personas son como muy emocionales, se les da por deprimirse. Pero las personas cuando son muy intelectuales, perdón, cuando las personas son muy intelectuales les da por deprimirse, pero cuando las personas son muy emocionales les da por ser ansiosas. Entonces, a mí me estaba pasando como la depresión, pero no aquella depresión de que, llorar y encerrarte, no, sino que esa falta de energía. Es decir, no saber explicar lo que está pasando, pero tampoco querer hacer más, es decir, por establecer una relación, por hacer otras actividades, no, es que es el trabajo, hay que cumplirlo. Y como la mayoría de los profesores sabrá, hay actividades que se tienen que realizar en el horario, también fuera del horario de clases, y eso empieza también a tener un desgaste. Entonces, otra de las sugerencias que he visto que se han aplicado es que el profesor pueda tomarse un tiempo personal, es decir, que pueda establecer relaciones duraderas con su familia, con sus amigos, salir, descansar, despejarse, es decir, tener un tiempo especial para el descanso. Y creo que en la sociedad del siglo XXI eso es lo que nos mantiene, estamos muy atareados. Es que me hace falta tiempo, es que no me alcanza. Bueno, todos tenemos 24 horas, ¿verdad? Y en algún momento, pues el cuerpo se cansa y tenemos que tomarnos esas pausas, ¿no? Entonces, también esa parte de tomarse pausas, de tener como cursos de inteligencia emocional, tomarlos o gestionar, en el caso de las escuelas, los directivos, los supervisores o los que estén ahí al frente, la cabecita, ¿verdad? Ellos también pueden como gestionar este tipo de cursos para que puedan tomarse los docentes y pues también los alumnos, ¿no? Fíjate que yo hace como ya casi 20 años, ¿no? Como en el 2004 estuve participando en un proyecto que se llamaba Desarrollo Integral Comunitario. Y este proyecto tenía que ver con trabajar con niños y profesores a partir de una propuesta que se llamaba Desarrollo de Habilidades Psicosociales. Entonces yo llevé el diplomado de Desarrollo de Habilidades Psicosociales y abarca todo esto que has ahorita comentado. Pues obviamente inicia uno con primero conocerse a sí mismo, quién eres tú, ¿no? Claro. Reconocer tus capacidades y todo. Y a partir de ahí aceptarte. Te aceptas y luego aceptas todo lo que sucede también alrededor. Era un proyecto interesante que cuando ahora mismo escuchamos este énfasis en la cuestión emocional, yo digo, pues eso ya lo habíamos visto hace 20 años y pareciera, yo sí tengo la sensación que en ese tiempo no se le dio el énfasis necesario. O sea, la propia institución educativa no abrazó como tal el proyecto. Quienes proponían ese proyecto nos decían que era a largo plazo lograr pues comunidades más estables emocionalmente, ¿no? Sí. Y no sé si se hubiera logrado, no sé. La cosa es que ahora me parece, no sé tú cuál es tu percepción, pero me parece que la sociedad está bastante conflictuada, ¿no? En muchos aspectos. Sí, en esa parte creo que sí, como estábamos mencionando, vamos a un ritmo rapidísimo. Sí. Queremos títulos profesionales al mismo tiempo que queremos relaciones personales duraderas, al tiempo que queremos tener hijos y queremos que se críen de la mejor manera, que sean profesionistas, queremos todo al mismo tiempo. Pero eso no es posible. Es decir, nosotros somos seres finitos, ¿verdad? Que tenemos limitaciones. Y recuerdo
hablando un poquito también sobre las relaciones, y tal vez lo puedan investigar ahí las personas que nos están viendo, la investigación que se hizo sobre los pueblos azules. Son pueblos donde las personas llegan a vivir más de 100 años. Pero ¿cuál es el secreto de la longevidad? Entonces, ¿cuál es el secreto? Entonces, ahí investigando un poquito, ellos mencionan las relaciones, las interacciones personales con las otras personas. Es decir, el poder sentarse, platicar con una persona desconocida, obviamente nosotros tenemos que ser observadores con qué tipo de personas, ¿verdad? Porque hay de todo. Entonces, que sí, que sea dentro del círculo social, que sea un poquito como diferente a lo que yo hago, diferente a donde yo estoy desarrollándome, pero sí que sea una persona que los demás conozcan, ¿no? Esa parte. Entonces, en los pueblos azules, esos pueblos, las personas llegan hasta son muy longevas, porque ellos dicen, tienen tiempo para el descanso, comen bien, las relaciones entre ellos es fluida, sus conocidos tienen tiempo para salir los fines de semana, pero nosotros, con lo que estamos viviendo, no hay ese tiempo. Es decir, en mi caso, lo que a mí me pasó, yo hablo desde mi perspectiva, me separé de la familia. Es decir, es más de la relación que la relación de sentarse a comer y ni siquiera comer y platicar. Es decir, comer y apúrate porque ya te está esperando el trabajo, ¿no? Sí. Entonces, los amigos, por un lado. Si tenía amigos, por un lado, ¿verdad? Entonces, y en la parte del descanso, a veces 2, 3 de la mañana, porque el día siguiente ya estuve, creo que como 1 mes o 2 meses durmiéndome 2, 3 de la mañana. Y el descanso, olvídate, ¿no? Entonces, esa parte sí, como que debemos observar, ¿no? A esos pueblos, qué fue lo que hicieron y las cosas que ellos hicieron, podríamos como transportarlas, ¿no? Es decir, porque al final también es lo que usted menciona, esa parte relacional, esa parte del descanso, de la salud física. Y justamente ayer estaba haciendo un repasito y mencionaban ellos, bueno, es que es son las caras de una misma moneda. Está la parte del cuerpo y está la parte de la mente, está la parte emocional y está la parte física. Es decir, tiene que haber un equilibrio, claro, ¿verdad? Y así el profesor rinde mucho más. Sí. ¿Verdad? Claro, gracias. Bien, pues ya para ir cerrando, ¿en qué etapa vas ahorita la investigación? Ahora vamos en la etapa voy en la etapa de las conclusiones. Ya tengo resultados de la investigación. Me hace falta ahí hilar algunas cosas sobre conclusiones para finalizar el tema, pero es un tema amplio. Es decir, yo lo estoy investigando en los docentes indígenas, pero seguramente en otros contextos también se está dando, ¿no? También he visto las investigaciones con enfermeras, con médicos, pero seguramente en algún otro contexto también se está dando, ¿no? Entonces, la parte en donde estoy en este momento es para escribir conclusiones, para ver también esa parte de las sugerencias, y quisiera retomar como lo que los otros han hecho, pero que podamos hacerlo, podamos aplicarlo. Claro. Porque de nada va a servir, bueno, lo hicieron en Australia, ¿no? Y ellos así con su método y lo aplican. No, pero no es nuestro medio, ¿verdad? No tenemos tal vez los recursos o no sé, ¿verdad? Entonces, algo que pueda aplicarse. Claro. Me gustaría que lo leyeran profesores, me gustaría que vieran si ese no es su caso, en caso de que no sea su caso, pues súper bien, ¿verdad? Pero en caso de que sea, que así como a mí me pasó, ellos puedan tener algunas estrategias para poder salir, porque sí se puede salir, ¿no? Entonces, y eso sería. Bueno. Bien, pues vamos a ir cerrando la plática del día de hoy, y yo te agradezco que hayas aceptado compartir lo que estás haciendo, ¿no? Es, digamos, interesante porque finalmente es parte de un proceso formativo que estás llevando, en este caso de la maestría, y quizás nos estén viendo también por ahí compañeros, estudiantes de la maestría que están en otros espacios. De hecho tenemos varias sedes, ¿no? Y por ahí algunos de ellos me siguen, y entonces yo creo que es interesante que vean el trabajo que se está haciendo en otras sedes, en otros espacios, ¿no? Claro. Y pues no sé si quisiera decir algo para cerrar, y un saludo a Tojolabal, a nuestro auditorio. Claro que sí, ¿verdad? Pues sí, me gustaría decir que principalmente estoy como investigando a los docentes, ¿no? Pero seguramente hay profesores que tal vez no se han dado cuenta de lo que está pasando, y como llamarlos a reflexionar
reflexionar su práctica y su sentir. Es decir, cómo están pensando, cómo están sintiendo ellos su práctica. Y en este momento yo estoy hablando como una representante tojolabal, ¿verdad? Docente tojolabal en un medio en el que me desarrollo monolingüe, pero me gustaría que si en algún momento los profesores que son indígenas en el medio indígena también estuvieran pasando eso, pues que pudieran como expresarlo. Tal vez no van a encontrar como la persona como ideal, ¿no? Idónea para eso, pero sí en algún momento entablar esa plática. Bueno, me siento así y creo que al momento de decirlo también descargamos mucho de lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Entonces no se me ocurre ningún saludo ahorita, más que buenas noches, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Pero eso sí sería. es bueno, interesante esto último que dices, porque normalmente nos cerramos en nosotros mismos, o lo que tenemos nos lo guardamos para nosotros mismos, y muchas veces platicar con otro ayuda bastante, Sí, ¿no? sí. Pues, no precisamente desahogarse, usar al otro como paño de lágrimas, pero cuando menos escucharnos, yo creo que ayuda también, ¿no? Para, digamos, sentir que no estoy solo en lo que me está pasando, sino a alguien más le pasa lo mismo, ¿no? Así es, y compartir esa parte, Claro. ¿no? Es decir, y también tal vez en algún momento nos da como vergüenza, porque a mí me dio vergüenza. Claro. Es decir, ay, ¿qué va a pensar de mí? Ay, va a decir que no soy buena maestra, que no me gusta, que no tengo vocación, que me están pagando. Pero es importante decir, bueno, eso como dejar de lado las apariencias. Claro. Entonces empezamos a hablar desde la sinceridad del corazón, porque seguramente si en ese momento no lo está pasando la persona, o si va a conocer a alguien en algún momento de la vida, porque a todos nos pasa, ¿verdad? Entonces así podemos ayudarnos, escuchando al otro. Bueno, que no sea mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, yo también le platico, él me platica, pero entablar esa conversación, ¿no? Entonces, mi saludo de despedida es Ilabaji Tanabaji Dek, que significa, bueno, vean, cuídense mucho y que estén muy bien. Muchísimas gracias. Mira, nosotros al cierre siempre acostumbramos dar la taza de recuerdo, ¿no? Esta es la taza de Conversando entre Libros y Café, y pues mañana inicia precisamente Tijash, ¿no? Esta es Tijash, un Tijash, el día de mañana uno Tijash, ¿no? Entonces comienza la trecena y pues se la dejamos siempre de recuerdo a nuestros invitados, ¿no? Sí, bueno, entonces pues, es para ti. Gracias. Y ahora sí, con tu taza quieres decir otra cosa. No, pues muchas gracias por el espacio y gracias por el tiempo. Sé que en algún momento cuando vemos, ¿verdad?, esto en Facebook o en las plataformas, a veces no estamos haciendo nada o sí estamos escuchando, ¿no? Pero muchas gracias por el tiempo, porque al final también es muy valioso, también para descansar, para hacer trabajo, pero sobre todo también para compartir con otras personas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y buenas noches a todos, que estén bien. Buenas noches.